Evo Morales se entrenó en la escuela de Fidel Castro, quien desde el primer momento determinó que la justicia es para perseguir a los opositores y que no se aplica a ellos. Ahora está en una trifulca entre el dictador en jefe y el dictador en ejercicio. Hoy vamos a analizar la situación de Bolivia con alguien que la conoce perfectamente, Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Defensa y Presidencia de Bolivia y director ejecutivo y fundador del Instituto Interamericano para la Democracia con sede en Miami. Bienvenido, Carlos. Vamos a hablar específicamente sobre esta trifulca que hay entre el señor Evo Morales y Luis Arce Catacora. Poner en contexto primero qué es Bolivia hoy. Bolivia hoy es una dictadura, ha perdido la democracia hace muchos años, es una dictadura satélite de Cuba y Venezuela y es una partida en narcoestado. Esas tres características, dictadura, satélite del socialismo del siglo XXI y narcoestado, configuran todo lo demás. Y es el hecho de que Evo Morales, que es el dictador en jefe, se está peleando con el dictador en ejercicio, que es Luis Arce, a quien él puso en el poder para recuperar el control del gobierno para la dictadura el año 2020, y están chocando entre ellos no por cuestiones ideológicas, no por cuestiones programáticas, ni siquiera por cuestiones relativas a su proyecto criminoso del socialismo del siglo XXI. Están chocando por cosas absolutamente materiales que son más bien características del crimen organizado que de la política. Se pelean porque Arce Catacora ha tomado el control desde que meses después que llegó al poder, de todo el aparato del Estado, que es un sistema de ingreso, de corrupción y de control de movilización de personal, porque en Bolivia el mayor empleador es el Estado. Arce Catacora ha tomado el control de la aduana, ese es el centro de corrupción más importante de entrada y de salida, que tiene que ver con el control del narcotráfico y con el tema de los precursores para producir más coca y cocaína en Bolivia. Ha tomado el control de las importaciones de diésel y gasolina, que además de ser una fuente extraordinaria de corruptela, es un mecanismo de elemento esencial para la producción de la cocaína como precursor. Y además de eso, tienen confrontación porque el sistema del narcoestado se ha desequilibrado a partir de la gran crisis económica que han producido con el sobreendeudamiento de Bolivia a lo largo de los últimos 19 años, 14 años, con el tema de que han entregado la riqueza del gas y la han hecho desaparecer, con el tema de que el litio y el uranio bolivianos ya están en manos chinas y rusas, y con el tema de que han hecho a Bolivia una base del terrorismo iraní y de sus vínculos a partir de acuerdos militares abiertos instruidos por Cuba. Entonces, en ese escenario, esta es una disputa entre dos jefes del crimen organizado que quieren ver cómo controlan el mecanismo de la dictadura electoralista para renovar el poder, para falsificar un resultado el próximo año, el 2025, o poner un candidato que les responda a ellos. Bolivia está paralizada hace 4 semanas, con bloqueos, con confrontaciones, con muertos y heridos, pagando el precio de la confrontación entre dos capos de una mafia que hay que mostrar al mundo. Bueno, y de eso le iba a preguntar, porque además de eso, usted como abogado conoce la ley boliviana, la ley internacional, y el caso es que los mineros están, o los cosecheros están bloqueando carreteras porque apoyan a Evo Morales en su negativa de ir a declarar ante un tribunal sobre hechos sexuales delictivos. O sea, no solamente están traficando con drogas, el individuo ha sido acusado de delitos sexuales y se niega a comparecer como cualquier otro hijo de vecino, y entonces pues el país está paralizado. El tema es que en esta confrontación entre Evo Morales, el dictador en jefe, y Arce Catacora, el dictador en ejercicio, han utilizado diversos mecanismos para tratar uno de vencer al otro. El proyecto de Evo Morales es derrocar a Arce Catacora, y el proyecto de Arce Catacora es encarcelar o eliminar a Evo Morales.
y mientras tanto mantienen un empate. Pero el sistema de justicia de la dictadura, que no es justicia, es un sistema cubano, venezolano de persecución, donde los jueces son verdugos y donde las sentencias están previamente dictaminadas y que se utiliza para perseguir y para torturar a la gente, estaba en manos de Evo Morales, pero pasó a manos de Arce Catacora. Y Arce Catacora utilizó ese mecanismo de la pseudo justicia dictatorial, primero para alabar a Evo Morales, porque Arce Catacora se posesiona y al día siguiente llega Evo Morales de la Argentina y le limpian todas las acusaciones que tenía, acusaciones de narcotráfico, de masacres sangrientas, de asesinatos, de conspiración, de crímenes, de corrupción, pero además de trata de menores, de violación, de tráfico de personas y de delitos como pedofilia y estupro. Eso le limpia el sistema, le limpia el propio Luis Arce a Evo Morales. Y ahora que se confrontan, aparece que el manejador, el dueño de ese aparato de persecución judicializada que llaman Poder Judicial en Bolivia, Arce Catacora, lo utiliza contra Evo Morales y le aparece reabriendo causas. Entonces, el último incidente es una causa por pedofilia y por estupro reabierta, no es nueva, contra Evo Morales en Tarija, donde Evo Morales ve la mano de Luis Arce y entonces para parar esa comparecencia ante una justicia dictatorial que sabe que lo va a mandar a la cárcel. Además, en este caso sería con justicia mandarlo a la cárcel, porque hay pruebas de eso, no solamente de delitos sexuales que comete Evo Morales en Bolivia, los ha cometido bajo el amparo de la dictadura cubana en Cuba y bajo el amparo de Fernández Kirchner en la Argentina, cosa que está en investigación. Entonces, Evo Morales lo que hace contra esta movida de la justicia dictatorial, de su propia justicia, porque sabe cómo funciona, es bloquear el país y ahí estamos. Pero es el último incidente de varios que se han realizado, entre los que cuenta, por ejemplo, otra tecla que maneja el gobierno dictatorial de Bolivia, es amenazar a Evo Morales con la extradición de su ex jefe antinarcóticos, un señor de apellido Dávila, un coronel que está preso y requerido por la justicia norteamericana porque todos los jefes antinarcóticos de Evo Morales resulta que han sido narcotraficantes. Ya el general Saravia estuvo preso en Estados Unidos, ya otra estuvo condenada y ahora la justicia americana está atrás de Dávila. Y se cree que si Dávila es extraditado a Estados Unidos va a comprometer la futura extradición de Evo Morales. Ahora, Carlos, ¿qué está haciendo la sociedad civil para enfrentar esta crisis? ¿Aún hay sociedad civil en Bolivia? Hay sociedad civil que está en estado de indefensión. La sociedad civil ha sido víctima de persecuciones, de asesinatos, de tortura. Hay más de 300 presos políticos en Bolivia. Los defensores de derechos humanos están presos, están exiliados o están muertos. Los verdaderos dirigentes cívicos de Bolivia están en la cárcel. Y ha habido gente que era de la oposición real que ha tenido que torcerse y confesar delitos que nunca ha cometido para que su familia no sea encarcelada y para no perder lo poco que tienen, porque el sistema es igualito en Cuba que en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua. Si es que tú aguantas en la cárcel, te dicen ahora vamos a encarcelar a tu esposa, vamos a encarcelar a tus hijos, aunque sean menores de edad. Entonces la gente se quiebra y termina confesando delitos que no ha cometido. Y en ese escenario hay que resaltar el miserable, criminal y vergonzoso papel de la oposición funcional con nombres. Jorge Quiroga Ramírez, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, gente que aparenta ser democrática, que sale al exterior y hace discursos en contra de la dictadura de Venezuela, no se meten con la de Cuba. Bueno, muchas gracias, Carlos. Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del Instituto Interamericano para la Democracia, exministro de Defensa y ministro de Gobierno en Bolivia en los tiempos de democracia. Enseguida regresamos.